A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. Y continuamos con el interesante estudio sobre Jesús, nuestro sumo sacerdote, en el libro de Hebreos. Y antes de abrir la Palabra de Dios, les invito a que pidamos su bendición. Gracias, Señor, porque Jesús nos abre un camino nuevo a través del velo. Que a través de ese camino podamos acercarnos con confianza a ti, sabiendo que tú siempre nos recibes y nos esperas. En Cristo Jesús. Amén. Y esta semana nos enfocamos en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Y específicamente en el versículo 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando leemos este versículo, encontramos que este versículo sugiere que Jesús ahora nos muestra una forma distinta de acercarnos a Dios, una forma distinta de relacionarnos con Dios, una forma distinta de ver a Dios, una forma distinta de creer en Dios. Y cuando decimos una forma distinta, nos referimos al hecho de que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, tuvo la misma oportunidad de tener una relación íntima con Dios, de poder tener un encuentro con Dios, de acercarse a Dios con confianza. Sin embargo, tanto lo que encontramos en el Antiguo Testamento como lo que Pablo escribe en el libro de Hebreos a través de esta experiencia de la relación del pueblo con Dios, podemos ver que el pueblo de Israel no pudo alcanzar esa relación que Dios buscaba tener con ellos. Que el pueblo de Israel no pudo alcanzar ese acercamiento íntimo con Dios. ¿Por qué razón? Bueno, a veces pensamos que cuando nosotros vemos las cosas, podemos tener más fe. Porque a menudo las cosas físicas nos hacen pensar en realidades, mientras que las cosas espirituales nos hacen muchas veces pensar que tal vez eso no es real. Pero no siempre lo que nuestros ojos ven nos llevan a una mejor relación con Dios. Aunque debería de ser de esa manera. Si yo puedo tener evidencias físicas de lo que Dios hace por mí, entonces mi fe podría crecer. Si yo puedo ver señales y milagros que Dios hace, entonces mi fe puede crecer. Ahora, Jesús reprochó Jesús reprochó este hecho de que algunos solamente seguían más por lo que los ojos miran, por los físicos. Y esta tendencia para Jesús no era la mejor. Por eso Él dijo, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Y el pueblo de Israel, comparado con nosotros, podríamos decir estaba en ventaja, porque el pueblo de Israel no solamente había escuchado hablar de Dios, no solamente ejercía fe en Dios, sino que ellos habían visto todos los milagros que Dios había hecho. Y aún más, Dios se mostró, podemos decir, físicamente. La teofanía, la demostración de Dios fue física para el pueblo de Israel, aun cuando ellos no podían ver a Dios, porque nadie podía verlo.
Y a esto se refiere Pablo, de cómo se puede establecer un contraste en una relación donde hay un acercamiento físico que aparentemente debería de producir más fe y donde hay un acercamiento espiritual que es la forma en que Jesús nos enseñó a acercarnos a Dios. Y cuando leemos el capítulo 12 del libro de Hebreos, comenzando en el versículo 18, primeramente Pablo describe la forma en que el pueblo de Israel trató de acercarse a Dios o en que Dios quiso acercarse al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la intención de Dios cuando acercó al pueblo de Israel? Sin duda, Dios esperaba que el pueblo tuviese más confianza en Él, porque Dios estaba mostrando su poder, porque Dios estaba mostrando su majestad al pueblo a través del monte Sinaí, con su presencia en esa nube. Sin embargo, podemos ver que el resultado no fue como Dios esperaba. Y es lo que Pablo está presentando. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Realmente el pueblo se quiso acercar a Dios? ¿O el pueblo rehusó estar cerca de Dios? Y vamos a leer cómo Pablo comienza presentando este primer aspecto. La relación o el acercamiento del pueblo de Israel con Dios. Y dice el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Ahí podemos ver que Pablo habla de algo físico, que no solamente podían ver, sino que podían palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Aquí tenemos el primer problema. Si Dios quería acercarse al pueblo y si Dios estaba mostrando su majestad al pueblo, eso debía de haber inspirado más fe, más confianza, más deseo de estar cerca de Dios. Pero contrariamente, el pueblo se rehusó a hablar con Dios. Y por eso Pablo declara, el pueblo pidió que Dios no les hablara. Ahora, ¿a qué se debía este rechazo de Dios o este rechazo a esa relación con Dios? Indudablemente, las cosas físicas no nos pueden impresionar si no ocurre algo en nuestra vida espiritual. Nada que sea físico puede impresionar a alguien que no desea desarrollar un sentido espiritual. Por lo tanto, lo que para nosotros podría ser la mejor prueba de que Dios estaba con ellos y que Dios les estaba hablando, fue totalmente opuesto a lo que Dios esperaba. ¿Por qué? Porque el pueblo interiormente, internamente, espiritualmente, no tenía una relación con Dios. Interiormente el pueblo no deseaba acercarse a Dios. Y por eso Pablo sigue diciendo, porque no se podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ahora, es interesante que aún Moisés, según lo que Pablo escribe, estaba impresionado y estaba temblando. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si Dios presentase una demostración de su poder, como lo hizo con el pueblo de Israel? Bueno, podemos decir que la experiencia que tuvo el pueblo de Israel al ver la majestad y la presencia de Dios será la misma experiencia que van a tener aquellos que estén vivos cuando Jesús venga. ¿Por qué? Porque Jesús va a venir con la misma majestad, con el mismo poder o aún mayor
que el que se mostró en el monte Sinaí. Sin embargo, la reacción de los justos va a ser una reacción distinta. Aunque Jesús viene con gran poder y potestad, el pueblo que lo espera dirá: este es nuestro Dios. Levantará las manos y dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado. Ahora, Moisés había preparado al pueblo para el encuentro con Dios, porque Dios le había pedido que el pueblo se preparara espiritualmente. Sin embargo, la forma en que el pueblo concebía a Dios no fue la forma en que Dios se presentó a ellos. El pueblo tenía un concepto equivocado de Dios. ¿Por qué? Porque al ver la majestad de Dios, el pueblo no quiso más hablar con Dios. Por esa razón, nosotros aprendemos a no temer al encuentro con Jesús. Aunque Jesús viene con gran poder, con muchos ángeles, no debemos aprender a no temer, sino a esperar con gozo esa manifestación gloriosa, poderosa de la venida de Jesús. Sin embargo, para poder encontrarnos con Jesús de esta manera, hay una preparación que Pablo presenta, y son los conceptos que nosotros debemos comprender sobre cómo poder encontrarnos con Dios aún en su manifestación más gloriosa. Y por eso Pablo en el versículo 22 cambia ahora el aspecto en que nosotros buscamos encontrarnos con Dios. Y dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí encontramos que cuando Pablo introduce la forma en que nosotros nos hemos acercado, no está hablando Pablo de que la Nueva Jerusalén, que el monte de Sión, que la compañía de los ángeles sea de menor majestad que la manifestación que Dios hizo en el monte Sinaí. Podemos decir que la manifestación gloriosa en el monte Sinaí no se puede comparar con la manifestación gloriosa del monte de Sión. ¿Por qué? Porque el monte de Sión, no el terrenal, sino el celestial, tiene más gloria. Dios demuestra más su majestad, su poder, sus atributos cuando Él se manifieste en el monte de Sión. Así como encontramos en Apocalipsis 14, donde está el Cordero junto con los 144,000. Cuando Pablo habla de la Jerusalén celestial, no se puede comparar la gloria de la Jerusalén celestial con la Jerusalén terrenal. Siempre lo glorioso, lo majestuoso es lo celestial y no lo terrenal. Y Pablo finalmente dice: a la compañía de millones y millones de ángeles, todos gloriosos. Podemos decir entonces que la forma en que Dios se manifestó en el monte Sinaí no se puede comparar a la forma gloriosa en que nosotros nos vamos a encontrar con Jesús. Y por eso Pablo dice: debemos de pensar en que ese encuentro que vamos a tener con Jesús es un encuentro de mucha mayor majestad que el encuentro que tuvo el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí. Pero cuando nuestro corazón está preparado, nuestra mente está preparada para algo glorioso, indudablemente, cuando Dios se manifieste, cuando Jesús se manifieste, no nos vamos a espantar y a huir, porque los únicos que van a correr y a esconderse de la presencia gloriosa de Jesús y van a pedir a los montes que caigan sobre ellos son los impíos. Pero los justos levantaremos las manos y podremos decir: este es nuestro Dios. No importa con cuánta gloria venga, este es nuestro Dios, a quien nosotros hemos esperado y nos salvará. Pero ¿cómo se logra entonces poder alcanzar
ese estado para poder encontrarnos con Dios con confianza. No importa cuán grande sea su majestad en el día de su venida. Bueno, Pablo ahora presenta cuáles son los pasos para poder tener este encuentro con Dios en aquel día. Y comienza en el capítulo 10, versículo 19, donde dice: así que, hermanos, teniendo libertad de entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo. Y aquí está el primer aspecto importante. Nosotros ahora podemos ver que nuestra experiencia de encuentro con Dios es distinta a la del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando llegaba al santuario que estaba ya en el desierto, que Moisés había construido, el pueblo de Israel no podía entrar al santuario. Ni siquiera podía entrar al lugar santo. No podía entrar al lugar santísimo. Ahora, Pablo aquí habla, y algunas versiones dicen, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo. Pero bueno, el hecho de entrar en el santuario es ya introducirnos en un lugar donde el pueblo de Israel antiguo no podía acercarse a Dios. Así que Pablo habla de que la experiencia de Israel queda corta cuando nosotros ahora, a través de la fe, podemos entrar libremente hasta donde está el trono de Dios. Podemos entrar a través de los velos que antes impedían que el pueblo de Israel se acercase. Y por eso dice en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora, ese camino nuevo y vivo, ¿qué significa? Que la experiencia que tenemos nosotros ahora de acercarnos a Dios no debe ser como una utopía, algo imposible. No debe ser como una fantasía, sino debemos verla como una realidad. Nosotros, a través de la fe, podemos entrar y llegar hasta el mismo trono de Dios, porque tenemos esa libertad. Y aquí Pablo menciona dos aspectos. Tenemos la libertad de entrar en el santuario hasta el lugar santísimo, en primer lugar, por la sangre de Jesús. Cuando el sumo sacerdote entraba, que era el único que podía llegar hasta el lugar santísimo, una vez al año, tendría que entrar con la sangre de la expiación. Ahora nosotros tenemos libertad. ¿Por qué? Porque Jesús, a través de su sangre, nos ofrece el perdón y podemos acercarnos con confianza a Dios, a su trono, para obtener ese perdón. En segundo lugar, Pablo dice que podemos cruzar el velo del santuario. Podemos llegar hasta el trono de Dios, porque Jesús nos abrió ese camino a través de su carne. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Qué significa que Jesús nos abrió el camino a través de su carne? Bueno, Pablo está hablando acerca de la encarnación de Jesús. Gracias a que Jesús se hizo carne y se hizo hombre, Él es el precursor, Él es el que va adelante abriéndonos el camino. Y al abrirnos ese camino, porque ahora Jesús se hizo carne, a través de su encarnación, Jesús ahora nos da también la libertad a todos los seres humanos, porque Él como humano llegó a ser victorioso. Y como humano Jesús ahora nos abre ese camino para que nosotros los seres humanos, que antes no teníamos acceso a Dios, podamos tener acceso gracias a la encarnación de Jesús. Por tanto, gracias a que Jesús se hizo carne, a que Jesús se encarnó y que vivió una vida sin pecado, ahora nos abre la libertad, nos pone el camino para acercarnos hasta el trono de Dios. Y Pablo continúa diciendo, no solamente eso, sino que además teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios.
Aquí encontramos algo importante. Jesús no solamente es el sacrificio, es la ofrenda, sino que Jesús también es el sacerdote que la ofrece. Así que tenemos ventaja de que todos los recursos que necesitamos para la salvación en el santuario celestial, todos esos recursos ya los tenemos en Cristo Jesús. Y Jesús nos los ha ofrecido y nos da la libertad para poder entrar hacia ese lugar. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Estábamos viendo que la actitud del pueblo de Israel, cuando Dios se quiso acercar a ellos, ellos rehuyeron a Dios. Ellos dijeron, no queremos hablar con Dios, habla tú, no queremos que nos hable más Dios. Sin embargo, la actitud del pueblo hizo que no pudieran acercarse a Dios y que no pudieran tener ese encuentro de intimidad con Dios y admirar la majestad de Dios. Pero ahora Pablo nos dice a nosotros, tenemos que tener una actitud diferente para acercarnos a Dios, no como la que tuvo el pueblo de Israel. Y ahora Pablo dice en el versículo 22 del capítulo 10, acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué significa corazón sincero? Bueno, sin hipocresía. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo porque realmente sentimos el deseo de estar cerca de Dios. No una obligación, no porque alguien nos está empujando a estar cerca de Dios, no porque estamos comprometidos, sino porque realmente, sinceramente nos gusta estar cerca de Dios, porque sinceramente nos gusta tener comunión con Dios, porque sinceramente nos gusta tener una relación íntima con Dios. Y en segundo lugar, Pablo presenta el siguiente aspectos, en plena certidumbre de fe. Aquí podemos decir, está el aspecto clave de una buena relación con Dios. Certidumbre de fe. ¿Qué significa certidumbre de fe? Que yo tengo que creer que realmente Dios existe, que debo de creer que Dios me escucha, que debo de saber y sentir que está cerca Dios de mí, que yo estoy cerca de Dios, que debo de experimentar el hecho de poder ver la presencia de Dios a través de la fe. Por eso, la fe es muy importante en nuestra relación con Dios. Podemos decir que la relación que tenemos con Dios, ya sea muy distanciada o muy íntima, la medimos por nuestra fe. Cuanto más fe y confianza tenemos a Dios, tenemos un acercamiento más íntimo con Dios. Cuanto menos fe tenemos para con Dios, estamos cada vez más alejados de Dios. Y en tercer lugar, Pablo dice, purificados los corazones de mala conciencia. Y aquí entramos al hecho de que la conciencia, Pablo dice, tiene que ser purificada. ¿Qué significa purificar la conciencia? Significa sentirnos realmente perdonados por Dios. Sentir que Dios nos ha aceptado. Sentir que aunque nuestros pecados sean muy graves, muy negros, aunque sean muy vergonzosos, Dios nos ha perdonado. Y ahora tenemos una conciencia libre, una conciencia limpia, una conciencia sin remordimientos, porque sabemos que el perdón de Dios es mayor que nuestra culpa. Y al sentirnos perdonados y al sentirnos en paz con Dios, podemos acercarnos ahora con una conciencia limpia. No importa cuántos pecados hayamos cometido o cuán graves sean nuestros pecados. Lo más importante es que Dios nos ofrece el perdón. Y cuando nosotros lo aceptamos con fe, entonces podemos acercarnos a Dios y tener una relación íntima con Dios. Y finalmente, Pablo dice, y lavados los cuerpos con agua
pura. El agua es un símbolo de la limpieza. Y cuando en el Antiguo Testamento las personas se lavaban, era una forma de purificarse. El bautismo es un símbolo también de la purificación, lo cual significa que nosotros aceptamos el perdón de Dios, que nosotros nos arrepentimos y que nosotros recibimos de parte de Dios ese perdón que nos hace acercarnos a Dios con confianza. Y finalmente Pablo dice en el versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y Pablo termina diciendo, nuestra experiencia en nuestra relación con Dios no es algo de un día, no es un asunto de un rato, ni de una semana. No es que ahora me siento cerca de Dios y al rato ya estoy lejos de Dios. No, Pablo dice, necesitamos mantenernos firmes, no perder esa certidumbre de que Dios está cerca de nosotros, sin fluctuar, que no seamos, como dice Santiago, como las ondas del mar, ¿verdad? Que somos movidos de un lado a otro, o que no estemos fluctuando, que en un momento estoy acá con Dios, en otro momento estoy alejado de Dios, como si mi experiencia con Dios dependiera de las circunstancias. A menudo las circunstancias cambian nuestra relación con Dios, pero cuando leemos este pasaje, ninguna circunstancia debería hacernos cambiar nuestra relación con Dios. Y Pablo termina diciendo, firmes en la esperanza. ¿Por qué? Porque el que prometió es fiel. Las promesas de Dios no pueden dejar de cumplirse. Dios las va a cumplir y nosotros tenemos que creerlas. Y por esa razón debemos mantenernos firmes en la fe y en la esperanza. Que con una fe firme y con una esperanza absoluta solamente en Dios, podamos esperar aquel día, cuando no solamente a través de una relación espiritual nos acercamos a Dios, sino cuando a través de un encuentro físico con Jesús en su gran majestad, podremos encontrarnos para poder estar cerca y decir, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y nos salvará. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me río.